La verdad es que me he encontrado con una noticia que reconozco que me ha dejado mal cuerpo. Vamos a comentarla. ¿Qué tal estáis? Vamos a tratar otro tema, un tema más desagradable que el último que hemos tocado sobre las emociones. Os agradezco los comentarios que me dejáis. De verdad que como son menos que en el otro canal, estoy pudiendo leerlos más a menudo y la verdad es que aportan muchísimo valor. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, estaba, fijaos, ¿no? Estaba echando un vistazo a las para, bueno, pues para estar más o menos informado de lo que se estaba contando en relación a temas futbolísticos y me he encontrado con una noticia de actualidad porque los, los medios deportivos cada vez incorporan más cosas que no tienen que ver con deporte, se parecen un poco a mí en ese aspecto. Bueno, pues me he encontrado con una noticia, la verdad es que muy, muy desagradable, ¿no? Os la voy a compartir porque nos va a servir para reflexionar, debatir, ¿no? O bueno, o pensar sobre la pena de muerte. Es que en este caso me parece especialmente flagrante, pues lo que vamos a comentar, ¿no? Condenan a muerte por fraude a una empresaria en Vietnam. Se trata de Truong Milan, de 67 años, ha sido culpable de sobornos, de violar las regulaciones bancarias y de apropiación indebida. La vamos a leer y comentamos después. Creo que desgraciadamente da para comentar bastantes cosas. La fundadora de Van Tin Dan Group, un grupo de desarrollo inmobiliario, True Milan, acusada de apropiarse de 12.500 millones de dólares, unos 11.662 millones de euros, de depósitos bancarios en uno de los mayores casos de corrupción de Vietnam, ha sido condenada a muerte este jueves. En concreto, los jueces del tribunal Ho Chim Som han sentenciado a la acusada tras encontrarla culpable de sobornos, violar las regulaciones bancarias y apropiación indebida en este fraude cometido a través de una red criminal a lo largo de 10 años. El modus operandi, bueno, pues según la investigación, tal y como recoge el medio VN Express, Lance valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91% del Banco Comercial de Saigón y luego desviarse grandes sumas de dinero, unos 2.500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022. El CCB es uno de los mayores bancos del país y este es uno de los mayores fraudes que se han cometido en Asia. De hecho, bueno, los fondos desviados representan el 3% del PIB vietnamita en 2022. La realidad del caso es, bueno, ella parece ser que controlaba el 4% de las acciones, pero indirectamente el 91%. Y el veredicto ha sido pues que resultaba culpable. Sin duda alguna, se trata de un veredicto poco común. Es una de las pocas mujeres en Vietnam condenadas a muerte por un delito de cuello blanco. Con ello se hace referencia a crímenes no violentos cometidos por profesionales de negocios y gobiernos con motivos financieros. Aunque Vietnam es más conocido fuera del país por su sector manufacturero de rápido crecimiento como cadena de suministro alternativa a China, la mayoría de los vietnamitas ricos ganaron dinero desarrollando y especulando con propiedades. Este caso de fraude en particular se da en el marco de la intensificación de la campaña anticorrupción lanzada en los últimos años por las autoridades vietnamitas y que ha salpicado considerablemente a altos cargos políticos. En total, según medios locales, 84 acusados que han recibido sentencias desde la libertad condicional hasta la cadena perpetua. Este hecho ha desatado cierta polémica en las redes sociales, con multitud de personas totalmente en contra de que este tipo de acontecimientos sean noticia en el país. A ver, la verdad es que hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar. A mí me parece. El tema de la pena de muerte es un tema que yo particularmente os tengo que decir que tengo bastante claro cuál es mi posición sobre el mismo. No considero que el Estado sea nadie para decidir sobre la vida de una persona. En la medida en que la vida de esa persona no pueda poner en peligro a otras personas, considero que el Estado, si no tiene nada que proteger, no tiene la capacidad de disponer de la vida de otras personas. Me parece un principio muy básico, un derecho humano, bueno, pues el más básico, el derecho a la vida, y que no comprendo, de verdad, que en pleno siglo XXI todavía se siga vulnerando este derecho. Lo vemos en países incluso, ¿no? En ciertos estados de Estados Unidos, país súper evolucionado, como, bueno, asesinos, evidentemente son asesinos
pues, especialmente sangrientos o especialmente dañinos para la sociedad son ejecutados cada año en ciertos estados y el Estado les quita la vida después de, eso sí, una serie de garantías legales que se tienen que cumplir, pero al final acaba quitándoles la vida. De verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo que pasa es que este caso incorpora, digamos que una mayor crueldad. Mm, una cosa es que tú seas un asesino múltiple, alguien que haya quitado muchas vidas y que para mí, erróneamente, el Estado decida disponer de tu vida y eliminarte. Y otra cosa es que tú lo que hayas es cometido delitos de cuello blanco, como le llaman, ¿no? En la publicación. Es decir, que tú no hayas agredido físicamente absolutamente a nadie, tú no hayas quitado ninguna vida, sino que sí, hayas estafado a mucha gente, te hayas apropiado indebidamente de fondos, hayas podido perjudicar, por supuesto, la economía de muchas personas, pero no hayas segado ninguna vida. Es que creo que tiene que haber una jerarquía en los delitos que esto lo impida. No estoy hablando de normativa española, estoy hablando de normativa vietnamita. Vietnam pues tiene su propia legislación y autoriza que el Estado le quite la vida a una persona que no ha matado a nadie, que tiene nulas posibilidades de reincidir en ese delito y que además, como delito económico que es, entiendo que puede reparar el daño o parte del daño que ha cometido. Es decir, cuando tú le quitas la vida a alguien, evidentemente no puedes reparar ese daño. Esa vida ya se ha ido, ya la has eliminado. Pero si tú has cometido un delito económico, normalmente vas a poder reparar o el daño o parte importante del daño. Los que argumentan a favor de la pena de muerte, pues, hablan de que que el Estado ahorra dinero con eso. Eso es discutible, desde luego, porque la pena de muerte suele conllevar antes, ¿no? En los países mínimamente civilizados, pues una serie de procedimientos legales que suponen mucho dinero para el Estado. Así que el argumento económico no termino de verlo demasiado, ¿no? Hay quien dice, o los defensores también argumentan que, bueno, pues que de alguna manera se repara a las víctimas de esta forma, o se las honra a las víctimas, o es una especie de homenaje a las víctimas. Yo no me he visto sometido a esa situación, pero dudo mucho que a mí me reparase el daño de perder a una persona querida, que alguien hubiese matado a una persona querida, el ver morir a esa persona que le había quitado la vida. Dudo que eso a mí realmente me repare el daño o que me honre, o que honre a la víctima, en este caso al asesinado, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Puede responder o puede satisfacer un impulso inicial, un instinto, una sed de venganza, pero sabemos que eso no es excesivamente elevado, que eso no te da una felicidad en el largo plazo, el ver ese daño reparado de una manera tan tribal, ¿no? Tan animal, tan ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Perteneciente ello al Antiguo Testamento, por cierto. Que tengo la sensación de que cuando se aplica la pena de muerte estamos volviendo a la época del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos muy atrás, ¿no? En la escala evolutiva. Hay quien piensa que eso sirve, bueno, pues como incentivo de que otras personas no cometan esos mismos delitos. Em, Hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Pero no es la principal, causa, el el miedo o la falta de miedo para cometer un delito. Normalmente tiene que ver más con la educación, con circunstancias socioeconómicas o culturales incluso, ¿no? No en todos los sitios la vida tiene el mismo valor y, por tanto, eso forma parte también de la cultura de cada sitio, el valor de la vida, pero no parece, por números, ¿no? Por estadísticas, que la pena de muerte sirva como desincentivo para el criminal. No parece por los números, ¿no? No estamos no desciende significativamente el número de asesinatos, por ejemplo. Em, no parece que sea ese un argumento demasiado válido. Creo que, dejando al margen los argumentos éticos, que me parecen fundamentales, porque somos personas, ¿no? Y hay unos derechos,
humanos que digamos que deben vertebrar un poco a la sociedad, deben ponernos de acuerdo, aunque sea de forma mínima. Por supuesto que los argumentos morales, los argumentos éticos son fundamentales. Por supuesto que considerar que el Estado no es nadie para quitarle la vida a una persona por cosas graves que haya hecho, no es nadie. Pero es que en el caso que estamos comentando es que esa persona, insisto, em, ha cometido actos delictivos. Por supuesto que sí. Pero en esa jerarquía de delitos, cómo es posible que alguien por estafar, por apropiarse indebidamente de un dinero, bueno, por robar, cómo es posible que el castigo, sea perder su vida, ¿no? No parece muy lógico, no parece proporcional. Insisto, que yo tampoco creo en la respuesta proporcional. Yo no creo que haya derecho a quitarle a nadie la vida, ¿eh? Pero si lo creyese, desde luego lo creería para aquellos casos de una gravedad extrema o bueno, o de que hubiese un peligro real para la sociedad. Pero es que existe la cadena perpetua. Es que tú puedes meter a esa persona si consideras que además no hay riesgo de reincidencia, puedes meter a esa persona en la cárcel toda la vida y que la sociedad no se vea afectada por ello, que la sociedad no esté en peligro. Entiendo el derecho penal como algo que debe desincentivar los malos comportamientos, los comportamientos, digamos, que la mayoría de la sociedad nos ponemos de acuerdo en que son erróneos, en que son perjudiciales para la sociedad, y en un sistema penal que además pretenda de alguna manera reeducar o reinsertar al que ha cometido un error. Es que con la pena de muerte no das lugar a eso. No permites que haya una reinserción, no permites, incluso habrá casos en los cuales se haya justiciado de esa manera a inocentes, que el sistema se haya equivocado. Y entonces en esos casos ya la gravedad del hecho es todavía superior. No sé, es un tema complejo, ¿no? Desde luego, el de la pena de muerte, a lo mejor algunos de los que estáis viendo este vídeo sí que la defendéis o sí que la entendéis. A mí me parece propia, insisto, ya no de otro siglo, sino de otra era prácticamente en la humanidad, pero este caso me deja especialmente asombrado. Que una persona, insisto, que comete delitos económicos, en teoría, ahora que estoy grabando en jueves este vídeo, esté siendo ajusticiada, que esté siendo, bueno, pues sí, eliminada por el Estado me deja un poco loco, ¿no? Pero seguro que bueno, pues allí donde está ocurriendo, en Vietnam, pues hay cosas que aprender, ¿no? Hay cosas que trascender o la sociedad, mayoritariamente tiene que darse cuenta de que esa no es la solución de los problemas. Ni siquiera parece ser, por lo que comenta la noticia, es la primera mujer ajusticiada de esta manera por delitos económicos, por delitos de cuello blanco, como le llaman. O sea, que no es un caso extraordinario, es un caso no habitual, pero que ya se ha dado en algunas ocasiones. Insisto, esa sociedad vietnamita tendrá, espero, en algún momento que comprender la gravedad de estos hechos y que la respuesta ya no es solo para mí antiética, sino que es desproporcionada completamente, ¿no? Aunque creyésemos en la bondad de la pena de muerte, creo que hasta los defensores de la pena de muerte estaréis en contra de que un delito de este tipo tenga esa respuesta por parte del Estado. Bueno, tema un poco desagradable, como os digo, pero espero vuestros comentarios, a ver qué os parece, cuál es vuestra posición, a lo mejor con vuestros argumentos, ¿no? Me hacéis matizar algo la mía, pero bueno, creo que en este sentido tengo bastante claras las cosas desde hace bastante tiempo. Un fuerte abrazo.